Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? A ver, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman los que están en cámara para ver si se escucha bien? Me levantan la manito, me confirman los que están en el chat para saber si todo se escucha bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Y también, por supuesto, a los profesores asignados que están aquí en la sala presentes, les pido por favor vayan dejando un mensaje para todo aquel que no haya podido activar su audio, obviamente para que lo pueda activar y que pueda participar en la clase del día de hoy como corresponde. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, chicos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta clase extraordinaria del día domingo. Primero que nada me presento por si hubiese alguno que no me conociera. Mi nombre es Franco Marabolí. Yo soy director y fundador de Hipnoterapias Marabolí y también, por supuesto, instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y soy el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria para todos los alumnos de la Fundación, donde el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular que son el karma de vidas pasadas. ¿De acuerdo? Así que espero que lo aprovechen al máximo. La recomendación siempre es ir tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención para que de esa forma logren aprovechar al máximo todo lo que vayan aprendiendo durante la clase del día de hoy. También les comento que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, siempre se pueden comunicar posteriormente con sus profesores asignados. Siempre va a existir una persona de mi equipo que está dispuesta a guiarte, orientarte y ayudarte en todo lo necesario. Si tú no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy fácil, muy sencillo identificarlos, ya que son las personas que te mandaron la invitación para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. En la parte superior del mensaje de invitación aparece su número de WhatsApp o su nombre. Tú simplemente lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora según sea el caso. ¿De acuerdo? Entonces, también chicos, les quiero comentar que la clase en este momento está siendo grabada para así posteriormente subirla a mi canal de YouTube como es de costumbre y que ustedes la puedan repasar. Aunque siempre les aviso, porque hay algunas clases que no se suben, así que siempre les aviso que lo más importante son sus respectivos notas, apuntes y por supuesto mucha atención, porque nunca se sabe cuándo la clase va a estar pública o no, dependiendo de la evaluación que tenga yo al final de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, pues ya habiendo dado todas las indicaciones previas, vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca, porque tenemos una hora de clase y como siempre estos se pasan así rapidísimo, volando, así que hay que aprovecharla al máximo posible. ¿De acuerdo? Entonces, antes de entrar con el tema, quiero comentarles que, o les quiero pedir en realidad, que todos tengan la mente muy abierta, porque vamos a hablar de un tema de vidas pasadas, ¿cierto? De karma. Vamos a hablar un poco del chakra violeta, ¿cierto? Y como lo había comentado la vez pasada, cuando hablamos de temas de chakra violeta, estamos hablando de temas de fe, ¿cierto? Y la fe, por ser fe en sí misma, la propia descripción dice que para que el sentimiento sea fe, es un sentimiento el cual creemos en algo, ¿cierto? Aunque no tengamos forma de demostrarlo. Eso es la fe. Entonces, cuando hablamos de temas de Violeta, pues tenemos que tener la mente muy abierta, los sentidos muy atentos. Como siempre, yo les digo, no quiero que me crean cuando hablamos de estos temas. No le busco que tener la aprobación de nadie, sino que simplemente vengo a entregarles la información que manejo, que domino, compartirles experiencias, compartir mi ideología, mi pensamiento al respecto de estos temas y que ya cada uno con su capacidad de libre albedrío pueda determinar qué es lo que le parece bien, qué es lo que le parece mal y finalmente pueda tener una orientación de acuerdo, más fundada, de acuerdo, compartiendo estas experiencias. Independientemente si la conclusión es creer o no creer, pues te invito a aprovechar esta clase, como siempre, abriendo los sentidos, abriendo la cabeza, abriendo la mente a nuevas posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces,
En esta clase pues les voy a compartir algunas historias que se han compartido en libros, algunas otras historias populares que muchos de ustedes seguramente conocen y también por supuesto compartir algunas experiencias personales. Porque como por ejemplo la clase de la vez pasada cuando hablamos de la vida después de la vida o la vida después de la muerte o la vida antes de la vida, ¿cierto? Pues no les podía dar una experiencia empírica, ¿cierto? Porque les decía en ese caso, yo no me he muerto y todavía no vuelvo, todavía no he tenido esa experiencia cercana a la muerte, entonces no les puedo compartir una experiencia empírica de esto, pero cuando hablamos de karma de vidas pasadas, sí les puedo hablar de experiencias personales. Así que espero que disfruten al máximo la clase y que aprovechen todo lo que se les va a entregar el día de hoy. Entonces, primero que nada, como la clase está titulada, vamos a hablar sobre el karma de vidas pasadas. Entonces, pues primero tenemos que definir de qué cosa estamos hablando, a qué nos referimos con esto de karma vidas pasadas, porque cada uno pues debe tener un concepto diferente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿qué es el karma en sí mismo? El karma, pues, se hace referencia a, al pago de la cosecha negativa que nosotros podemos dar en el día a día. ¿De acuerdo? Básicamente, la ley del karma y del dharma es parte de lo que se conoce como la ley de la cosecha. La ley de la cosecha es la ley que dice, en palabras sencillas, que todo lo que nosotros sembramos, pues más tarde o más temprano, se nos va a devolver multiplicado. Así como cuando nosotros sembramos un grano de trigo y al final tenemos una espiga completa. ¿De acuerdo? O como cuando sembramos una semilla de manzana y al final de algunos años, pues recogemos decenas y centenas de manzanas. Pues bueno, el karma pues sería la multiplicación de nuestros hechos negativos y el dharma es la multiplicación de nuestros actos positivos. ¿De acuerdo? Aquí el karma y el dharma algunas veces se conocen como el yin y el yang, ¿cierto? La energía positiva y la energía negativa, pero básicamente lo vamos a resumir simplemente que el karma es el pago de nuestras acciones negativas, ¿de acuerdo? En alguna de nuestras vidas. La respuesta es el fruto negativo que nos vamos a estar comiendo por algo que hicimos en nuestro pasado, ¿de acuerdo? Entonces, luego también tenemos el Dharma, que es la contraparte, ¿cierto? Que es el hecho del fruto positivo, ¿cierto? Que nos vamos a estar comiendo después de haber hecho ciertos actos relacionados a lo mismo. Aquí, cuando hablamos de dentro de esta vida es muy entendible. O sea, siempre cuando uno actúa mal, pues siempre se te va a pasar cosas malas. Pero cuando actúas bien, siempre más tarde o más temprano te van a pasar cosas buenas. Ahora, cuando hablamos de karma de vidas pasadas, pues estamos diciendo o estamos proponiendo dentro de esta propia frase, ¿cierto? Que el karma eventualmente se podría heredar desde una vida anterior. Yo sé que para poder comprender esta clase de una buena forma, deberías por lo menos haber tomado la clase no recuerdo si fue el miércoles o el domingo pasado que hablé justamente, creo que fue el domingo pasado, donde hablé de la vida después de la muerte y la vida antes de la vida, o sea, las reencarnaciones. Entonces, por lo menos tendrías que haber tomado eso. Si no la has tomado, de acuerdo, pues te invito a tomarla. Está en mi canal de YouTube, así que ahí de luego al final de la clase la iré a compartir ambas grabaciones para que el que no haya visto la clase anterior, pues la pueda ver. Entonces, para poder comprender esto, tenemos que dar por asumido, ¿cierto?, que existe una vida antes de la vida, ¿cierto? O una vida después de la muerte y que luego existe también la posibilidad de la reencarnación, porque si no tomásemos en cuenta esa situación como una situación real, inmediatamente se destruye el concepto de karma de vidas pasadas, ¿cierto? O sea, si nosotros no creemos en que eventualmente existe una vida después de esta vida, si tú piensas que al morirte, pues te mueres, desapareces, tu conciencia se va, vuelves uno con el todo y nunca más sabes nada de la vida, ¿cierto? Pues este concepto de karma de vidas pasadas inmediatamente se destruye porque
significa que al morir ya no vas a reencarnar y no vas a tener otra vida. Entonces no tendría sentido explicar un karma de vidas pasadas. Entonces, para que esto tome un real sentido, tenemos que considerar que la reencarnación existe, ¿cierto? Ahora, este tema, como les digo, es un poco controversial porque existen opiniones de todo tipo. Como todos los temas de fe, siempre existen personas que lo apoyan y personas que son detractores. Y como les decía, la característica particular de la fe es creer sin tener forma de demostrarlo. Entonces, por eso siempre existen estas opiniones divididas. Ahora, asumiendo que existe la reencarnación, ahora, ¿puede ser posible que nosotros traigamos un karma de alguna vida anterior, de alguna vida pasada? Pues para comprender este tema, pues ya hace mucho tiempo se han realizado estudios a través del karma de vidas pasadas, porque no vas a creer que yo soy el primero en plantearlo, evidentemente no, ¿de acuerdo? Han habido estudios al respecto de este tema, principalmente utilizando una herramienta psicológica que hoy en día es muy reconocida, que es la hipnoterapia, ¿de acuerdo? La hipnoterapia, ya lo conocen, es el tratamiento terapéutico a través de la hipnosis. Y dentro de la hipnoterapia encontramos lo que son los procesos regresivos. Y se han hecho cientos de estudios con las terapias de regresión. Y de aquí, de estos estudios, nace una posibilidad de que el karma de vidas pasadas pueda ser viable, pueda realmente existir. O sea, que hay estudios que dicen que realmente sí tú puedes traer un karma de una vida pasada. ¿Y cómo se demuestra o cómo, por qué se afirma? ¿Cuál sería la prueba para poder decir esta afirmación de que sí, existe la posibilidad de que tú traigas karma de vidas pasadas? Bueno, se basa en el hecho de que cuando se han realizado regresiones, por ejemplo, personas que sufrían de algún tipo de dolor, de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de dolencia, a través de un proceso regresivo, han viajado a una vida pasada, ¿cierto? Y luego de vivir la experiencia en una regresión a esa vida, que tenía relación con ese tema o esa dolencia particular, han vivido esa experiencia karmática que les sucedió en una vida anterior y a través de un proceso de catarsis, ¿cierto? Han logrado liberar ese karma y que luego, como resultado, esa enfermedad en su cuerpo físico actual ha desaparecido. ¿Me van comprendiendo? ¿A qué me refiero con catarsis? Pues bueno, me refiero que la catarsis es un término utilizado en psicología cuando una persona logra revivir o reexperimentar una situación traumática que le haya producido un recuerdo reprimido y que al revivir esa experiencia en una situación controlada, con calma, en paz y con una mente más abierta a la situación, con un tipo de mentalidad más del perdón, ¿cierto? Logra vivir esa experiencia y al revivirla, como decía Sigmund Freud, y cuando tú tienes un recuerdo reprimido y lo logras desreprimir a través de una catarsis, reviviéndolo, soltándolo, liberándolo y perdonándolo, la sintomología causada por la somatización del trauma, pues también desaparece. Entonces, a razón de estos resultados, pues hay estudiosos del tema que aseguran así, pero lo juran de que existe el karma de vidas pasadas. Porque por consecuencia, si tú lo ves, es muy lógico, ¿cierto? O sea, piensa lo siguiente, si la persona tiene una enfermedad, ¿de acuerdo? Pero X enfermedad, puede ser cualquiera. Se le hace una regresión a razón y a motivo de esa enfermedad. Se genera una metáfora relacionada con esa enfermedad para ver unida a cuál vida está. Se llega a la vida pasada, entre comillas, ¿de acuerdo? Y aquí estas entre comillas hay que ponerle atención. Recuerda, ¿cierto? La vida pasada y al revivir ese trauma que le sucedió en esa vida pasada, el cual le generó ese karma, ¿cierto? Pues lo desreprime, lo libera, lo perdona, lo sana y luego de un tiempo, días, semanas, meses, esa enfermedad comienza a sanar y a desaparecer. Es súper lógico, ¿cierto? Da para pensar, o sea, A más B, C.
¿cierto? O sea, todo causa que la lógica te muestra que si yo hago eso y esto desaparece, pues hay una relación, ¿cierto que sí? Eso se deduce y por eso hay gente que lo afirma. Ahora, ¿esos estudios serán 100% verídicos o no? Pues la realidad es que eso pasa, eso sí sucede. Y eso te lo puedo garantizar yo y te lo puede garantizar cualquier persona que haya tenido experiencias en regresión, ¿de acuerdo? Eso sí sucede, pero ¿realmente será porque se está liberando un karma de una vida pasada? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí las cosas se vuelven un poco locas. Cuando una persona, y esto te lo puedo contar desde mi experiencia personal, en regresión hay dos tipos de terapeutas, ¿de acuerdo? Uno que dice que que todas las regresiones son reales, ¿de acuerdo? Que lamentablemente se ciegan al hecho de pensar que tienen un poder total y absoluto y que todas las regresiones que llevan a cabo son reales. Y otro grupo que comprende el hecho de que una persona puede tener una regresión real o puede tener una regresión ficticia, una regresión falsa. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con una regresión falsa? Pues bueno, Ana hace varios años atrás se realizó un estudio en Estados Unidos en una universidad, la cual pues se estaba trabajando con regresiones para verificar si realmente las regresiones existían. O sea que el objetivo de este estudio era hipnotizar y generar regresiones a un grupo muy grande de universitarios y poder determinar si a través de estas regresiones había la posibilidad de corroborar o certificar de alguna forma que lo que la persona decía en ese estado regresivo fue real. ¿De acuerdo? Para determinar si las regresiones eran reales. ¿De acuerdo? O sea, si tú te estás metido dentro de este tema, lógicamente vas a querer saber si lo que estás haciendo es real o es una mímica y una payasada, ¿cierto? Entonces, pues este estudio tenía el objetivo de buscar gente que a través de una regresión, por ejemplo, dijera, no sé, en la regresión yo soy Juanito Pérez y estoy en el país, no sé, en Estados Unidos en el año 1975, ¿cierto? En un año próximo, para que se pudiera buscar información, el año 1975, y yo vivía en tal parte, en tal calle, en tal número, ¿cierto? Mi casa era de tal y tal forma, mi esposa se llamaba así, mis hijos se llamaban así, ¿de acuerdo? En mi trabajo yo hacía esto y morí en tal fecha. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que se buscaba, que son informaciones genealógicas que se pueden lograr identificar. Gracias a todos gracias a todo lo que son los estudios genealógicos, que la genealogía es el estudio de los antepasados, de acuerdo al registro de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos y así sucesivamente, y tener registro de todo lo que pasó anteriormente. Entonces, lo que se buscaba era eso, era realmente comprobar, era realmente verificar si la regresión era real, si lo que una persona veía o experimentaba en una regresión no era más que una fantasía, sino que podía comprobarse que esa persona era un ser reencarnado. Y para eso, pues había que buscar casos muy específicos, ¿de acuerdo? Como les digo, casos que fueran recientes, o sea, de pocos años atrás, ¿de acuerdo? Para que los archivos genealógicos pudiesen encontrar información de esa persona. No sé si alguno ha hecho un estudio genealógico, pero muchas veces hay que hacerlo cuando una persona fallece y hay que buscar los herederos o hay algún documento por ahí que no se hizo y hay que reescribirlo, reestructurarlo y ya saben el pedo que eso representa. ¿De acuerdo? O sea, buscar gente de antepasados e información de tus bisabuelos, pues es muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, pues la idea era encontrar a un recién reencarnado. Por eso se hizo con universitarios. No se hizo con niños porque no se podía hacer el estudio con menores de edad, ¿cierto? Entonces buscaban gente relativamente joven. Entonces, por eso se hizo con universitarios, para que fueran en lo que se llamaba recién reencarnados, ¿de acuerdo? Que tuvieran poquitos años de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, el estudio en principio buscaba ese objetivo,
pero pasó algo muy curioso, algo todavía más sorprendente. El hecho es que mientras estaban haciendo las sesiones de hipnosis, las regresiones, se encontraron con un caso particular de dos chicas, las cuales describían tener la misma regresión, describían la misma vida pasada. Describían lo mismo, recordaban lo mismo, se decían la misma persona, describían las mismas cosas. Y aquí, pues, ¿qué es lo que sucede? O sea, piensa tú en ese momento que si tú hubieses sido el investigador de este caso y te topas con esto, ¿qué es lo que hubieses pensado? A ver, dime tú. ¿Hubieses pensado inmediatamente? Esta chica, pues son dos personas diferentes y describen la misma vida. ¿Será que un alma se puede dividir en dos? ¿Será que un alma podrá dividirse en dos personas? No, no era su gemela, les digo ya, desde este momento. Otra información, no eran gemelas, ni tenían ningún tipo de comunicación entre ellas, no se conocían, estaban en años diferentes y no tenían ninguna relación a simple vista entre una y la otra, pero describían la misma vida pasada. Lo curioso es que daban información que sí se podía corroborar. ¿De acuerdo? Entregaban información que sí se podía crear una línea para poder encontrar y verificar lo que ellos decían. El tema es que luego de profundizar, porque ya el estudio completo se centró en eso, ¿cierto? Porque cumplía las condiciones de que era verificable y curiosamente eran dos personas que describían lo mismo. Entonces se iban a responder dos cosas. Se iba a responder que la vida real, o sea, las vidas pasadas eran reales y responder esta gran incógnita que le estoy transmitiendo a ustedes de por qué hay tanta coincidencia de que describían lo mismo. ¿Qué es posible? ¿Por qué está sucediendo eso? La cuestión, para no alargarlo más, fue que como conclusión encontraron que la vida que ellas describían era la vida de una de las abuelas de las chicas. ¿De acuerdo? Era una de las abuelas de las chicas que describían una experiencia, ¿cierto? Y la señora que estaban describiendo, curiosamente, todavía estaba viva, ¿de acuerdo? Y todavía existía, estaba vivita, era una de las abuelas de las chicas. Y cuando lograron contactar con la abuela, le contaron el suceso, lo que relataban las chicas, y una era su nieta y la otra, pues, no, entre comillas, se pensaba que no la conocía. Y el tema es que lo que las chicas describían le había sucedido a las abuelas de ambas chicas. Ellas en su juventud fueron amigas, ¿de acuerdo? Tenían, o sea, las abuelas de la chica A más la abuela de la chica B, en su juventud fueron amigas. Y lo que las nietas describían era un suceso que le había pasado a estas abuelas juntas en su juventud. Entonces, aquí surgió un nuevo concepto. Las chicas, ¿cierto? En un proceso regresivo estaban describiendo una vida pasada, ¿cierto? O sea, creía que era una regresión a vida pasada, pero lo que realmente estaban describiendo fue un hecho, un suceso de algo que le pasó a su abuela. Entonces, pues, no puede ser una regresión a vida pasada, porque la abuela todavía está viva, ¿cierto? La señora todavía estaba viva, entonces no podría haberse reencarnado en su nieta. Y aquí surge el hecho de que los traumas se pueden heredar. Las experiencias se heredan. La información guardada dentro de tu mente subconsciente, aunque no se cuente de manera verbal, aunque no se cuente de manera explícita como un relato conocido, eso se puede transmitir. Las programaciones mentales que nosotros tenemos se pueden heredar a través de las generaciones. Y esto, para el que esté un poco incrédulo de que esto pueda suceder, ¿ustedes alguna vez han escuchado el caso de, por ejemplo, hay familias donde a todas las mujeres, ¿cierto? Donde a todas las mujeres de esa familia, a todas las mujeres de esa familia les da cáncer a los 55 años, ejemplo.
¿Han escuchado? Y le pasó a la abuela, y a la madre, y a la hija, y a la nieta, y les va pasando generación tras generación. ¿Han escuchado ese tipo de historias? De que todas, no sé, por ejemplo, el cáncer de mama, todas las mujeres de X familia, pues les da cáncer de mama siempre a esa edad. ¿Eso realmente puede suceder? ¿Qué es lo que dice la ciencia a este tema? Claro, también lo de las tías solteras. Bueno, qué es lo que sucede de estas maldiciones familiares? ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto de eso? ¿El cáncer se hereda? No. De acuerdo, el cáncer no es hereditario. Ahora, el cáncer es cronológico, o sea, ya sabemos que no es hereditario, pero digamos, si fuera hereditario, sería una bomba de tiempo, el cual siempre se activa solo, única y exclusivamente a los 55 años o a los 40 años, o dependiendo de la maldición familiar a la cual nos refiramos. Pues no, si no es cronológico, o sea, si no es hereditario, mucho menos cronológico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí escuché, Noemí me dice, escuché de mujeres que perdieron la vista a la misma edad. Claro, por eso les digo maldiciones hereditarias, ¿cierto? Que le pasa a todas las mujeres, a todos los hombres, que quedan ciegos, o que les da un cáncer, o que les da diabetes, o que les da una enfermedad, pero es una maldición familiar, ¿cierto? ¿Realmente se puede suceder? No, no es hereditario, ni mucho menos cronológico. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Cómo es posible que eso suceda? Bueno, la enfermedad en sí no es hereditaria, pero el trauma que genera esa enfermedad sí es hereditario. ¿De acuerdo? El trauma que genera esa enfermedad sí se puede transmitir. Se puede transmitir de muchas vías, por convivencia, por gestación, ¿cierto? La mera convivencia con una persona transfiere habilidades, cualidades y también traumas, defectos, ¿cierto? Entonces, la mera convivencia prolongada con una persona va transmitiendo tus habilidades hacia la otra, las habilidades de la otra persona las aprendes tú, los defectos tuyos los transmites a la otra persona y los defectos de la otra persona los aprendes tú. Entonces, hay una comunicación física, emocional y subconsciente, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos ese flujo de traumas. Entonces, también se pueden producir a través de la gestación. O sea, ejemplo, cuando la madre está embarazada de su pequeñito o de su pequeñita, no solamente está conectada a nivel físico, ¿de acuerdo? Porque la unificación física entre una madre y un hijo, ¿cierto? Es total, son parte del mismo organismo, son parte del mismo ser, son dos seres independientes que forman parte de un mismo organismo. Entonces, la comunicación no es solamente física, sino que también es emocional. O sea, lo que siente la madre también es transmitido a su hijo. También el hijo, lo que siente el hijo, lo llega a sentir la madre. ¿Cuántas madres embarazadas logran determinar que lo que están sintiendo no es un sentimiento propio? ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy curioso y le pasa solamente a las mujeres porque las mujeres pueden estar embarazadas. El que me diga que los hombres también, pues eso es otra cosa. De acuerdo, las mujeres solamente pueden estar embarazadas. Entonces, el hecho es que las mujeres que han tenido un bebé o que han tenido la bendición de poder dar a luz, durante el embarazo pueden sentirse felices e incluso al mismo tiempo en paralelo pueden sentir una emoción diferente, que sienten y perciben que no es la suya, sino que es de su pequeñito. ¿Le ha pasado alguna vez a alguna chica así? O incluso después de que ya nacen, la conexión sigue siendo igual. Por ejemplo, la madre de solo mirar al niño ya sabe lo que el niño quiere, ya sabe si tiene hambre, ya sabe si tiene frío. Simplemente, y el niño no ha dicho nada, es como una conexión telepática, intuitiva, y que solamente la madre lo puede entender. Solamente la madre puede entender porque es la que ha vivido esa experiencia de comunicación casi telepática con su hijo. Entonces, de hecho, como no solamente la conexión es cuando están en el vientre, sino que hay estudios que han demostrado que células de los hijos quedan en las madres
por años, de acuerdo, dentro del cuerpo, y células de la madre quedan en los hijos por años dentro del cuerpo de sus pequeñitos. Entonces, como les digo, la conexión no es solamente durante la lactancia, o sea, no solamente en la gestación, sino que incluso también se prolonga después del parto, incluso por algunos años. Incluso en algunos pueblos indígenas se mantiene la creencia de que al niño hay que darle pecho hasta los 7 años, netamente porque es hasta allí donde dura la conexión y la intimidad entre la madre y el hijo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Chile los pueblos indígenas pues mantienen, ¿cierto? Esa creencia. Ahora, ¿por qué el rechazo y todo eso que me están preguntando? Pues eso ya puede venir de otros traumas, situaciones, experiencias que puede haber tenido la madre y evidentemente pues eso hay que analizarlo en cada caso. El hecho es que pues en la gestación la madre puede transferir sus recuerdos reprimidos, sus traumas, sus emociones directamente a su pequeñito. Entonces, a través de esa conexión, también se pueden heredar las programaciones mentales negativas o estas maldiciones familiares. Y ahora, volviendo al hecho de cómo es posible que eso suceda, entonces se determinó a través de este estudio de que existen regresiones reales y regresiones falsas. Y la regresión falsa tiene relación con karma, ¿cierto? Con programaciones mentales negativas, con traumas que se han heredado. Entonces aquí viene la disyuntiva. ¿El karma podrá ser heredado a través de vidas pasadas? Entonces, podrá ser heredado porque, bueno, este estudio dice que las vidas pasadas existen, ¿cierto? Se ha determinado que sí, hay personas que en regresiones podemos determinar y podemos encontrar información verificable. Ahora, también hay estudios que muestran que una regresión también puede ser una regresión falsa, generada por un trauma, que cuando, claro, efectivamente se sana, cuando se vive a través de una catarsis, aunque sea ficticio, aunque sea falso, la sintomología también se sana, la enfermedad se sana. Entonces, volvemos a plantearnos, ¿existirá el karma de vidas pasadas? Y mira, esto pues yo lo he visto de forma personal. Por eso te digo, he hecho regresiones reales y también he hecho regresiones falsas. Me he encontrado con ambos resultados, algunos positivos y algunos que se han determinado pues que aunque sea falsa, se ha logrado superar el trauma de igual manera. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Qué conclusiones puedo sacar yo con la experiencia que tengo en este tema? Mira, yo pienso que cuando nosotros trabajamos, y esto vuelvo a decir, esto es pensamiento neto personal. Ustedes pues piensen lo que quieran, ¿de acuerdo? Yo se los voy a compartir, lo que yo puedo deducir por la experiencia que tengo, que no es poca. Hay que manejar algunos otros temitas, pero voy a darles mi conclusión al respecto de este tema. Yo creo que primero, para cumplir una condición de la reencarnación, ¿cierto? O sea, para que te puedas reencarnar, primero tienes que pasar lo que pasó, lo que les contaba, que sucedía cuando uno se muere, ¿cierto? Que bueno, aquí también tenemos que hablar de los planos, que ya será en algún otro momento, les iré a dar la clase de puertas a otras dimensiones, o sea, que las dimensiones de arriba y las dimensiones de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, pues asumiendo que todavía no doy esa clase, pues la condición para que una persona reencarne tendría que ser dos cosas. Una, que pues llegue a una dimensión superior y que por libre albedrío decida bajar nuevamente, ¿cierto? O sea, decida reencarnarse. Y aquí hay un concepto que se llama la rueda kármica. Este es un concepto que, pues como te digo, está sacado de historias de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Este concepto viene heredado de grandes sabios de la antigüedad y hoy en día de personas que han vivido, como te decía, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es la rueda kármica? La rueda kármica básicamente es como las elecciones o las experiencias de vida que nuestra alma decide vivir o decide experimentar en este plano. O sea que antes de tú bajar aquí, ¿cierto? Antes de bajar a este mundo, a este plano terrenal, por la capacidad de tu libre albedrío, puedes elegir qué es lo que vas a vivir.
qué es lo que vas a experimentar. Por eso se llama rueda kármica. Decides qué es lo bueno que vas a vivir y lo malo que vas a vivir. Con qué sentido? Siempre el sentido de la evolución, del crecimiento, del aprendizaje y del continuar creciendo. Entonces, al reencarnar, pues el karma que podríamos considerar de vidas pasadas podría ser una elección personal, una elección de algo que tú estás decidiendo que vas a vivir, una decisión, ¿cierto? También ahí Clara justamente tiene otros nombres, la rueda del Samsara, ¿de acuerdo? Entonces, Samsara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tiene otros nombres, como les digo, pero básicamente se conoce como rueda kármica, que es donde la persona elige, pues, qué es lo que va a vivir, qué es lo que va a experimentar, lo bueno y lo malo en términos generales, y plaf, se viene aquí y lo vive. ¿De acuerdo? Se viene aquí y lo vive. Eso sería una forma de ver lo que podríamos llamar karma de vida pasada, sería básicamente una elección de libre albedrío. Y esto, como te digo, es un pensamiento mío, una forma de decir, bueno, quizás podría ser que el karma que nosotros vivimos en esta vida, nosotros mismos lo hemos elegido vivir, ¿cierto? Ahora, podría ser un karma de una vida anterior, pues otra forma de reencarnar sería, pues si te vas a un plano inferior, sería pasar y pagar tu condena, por así decirlo, pagarte la condena de los siglos, eones que vas a pasar en el plano inferior y que ya en algún momento, después de mucho tiempo, logres salir de ese plano inferior y se te dé la opción de reencarnar. Entonces, yo creo, yo creo que el karma de vidas pasadas, la persona que lo vive en una regresión, lo vive como si fuera un karma de vida pasada, pero que en estricto rigor es parte de lo que nosotros hemos decidido vivir y experimentar dentro de esta vida. Aunque en la forma práctica, en la persona que lo vive, la persona que vive una regresión no puede determinar si es una regresión real o una regresión falsa, porque lo vive como si fueran reales las dos. Entonces la persona que vive la regresión va a decir, ah, entonces esto lo estoy teniendo porque eso me sucedió, ¿cierto? Porque estoy pagando un karma de una vida pasada. Lo va a sentir como si realmente fuese, ¿de acuerdo? Si realmente fuese así. Pero la realidad es que tenemos regresiones reales y regresiones falsas. Entonces, el karma de vidas pasadas, yo de mi percepción creo que es más bien una elección de vida al momento de reencarnar, que nosotros decidimos lo bueno y lo malo que nos va a pasar. Ahora, que por libre albedrío tú vayas haciendo cosas buenas y malas en esta vida y te vayas acumulando un karma, que ese karma sí te va a pesar. ¿Te va a pesar cuándo? Cuando te mueras. Y aquí, o sea, ese karma que tú acumulas aquí en el presente por tu decisión de tu libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo, pues sí te va a pesar, pero no sé si te va a pesar en la reencarnación de la vida que viene. Lo que sí sé es que te va a pesar en el lugar donde te vas a ir cuando te mueras. ¿De acuerdo? O sea, te vas a ir a un plano superior o a un plano inferior. Y aquí viene el hecho de la puerta a otras dimensiones, la existencia de planos inferiores y la existencia de planos superiores. Eso se los voy a dejar, obviamente, para la próxima clase, para que continuemos el tema del karma, ¿cierto? O sea, para que tengamos que darle el contexto completo a esta serie de regresiones a vidas pasadas, karma de vidas pasadas y, por supuesto, puertas a otras dimensiones y la posibilidad de existencia de otros planos. Es una serie de 3 o 4 clases que voy a tener para ustedes relacionadas a este tema, porque si te quieres tomar el módulo de regresiones, pues esta información la tienes que saber, ¿de acuerdo? Por lo menos, si realmente en algún momento te quieres hacer profesional del área de la regresión, en este tema lo tienes que saber así al revés y al derecho, porque si no se te puede desvirtuar la realidad. ¿De acuerdo? O sea, puedes ver cosas donde no las hay y tener deducciones que están muy sacadas de contexto. ¿De acuerdo? Y entonces, pues mi idea es que las personas que lleguen
a la certificación al que lleguen a tomar la especialidad en regresiones, evidentemente mi idea es que estén capacitados de la mejor forma posible. Porque no simplemente, mira, yo les podría enseñar, mira, una regresión se hace así, 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 y así, y así, plaf, y tú la puedes hacer. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo puedes hacer bien? Sí, puedes hacer una regresión perfectamente si yo solamente te enseño eso. ¿Cuál va a ser el problema? El problema real va a ser las deducciones que tú vas a llegar cuando empieces a experimentar en ese tema. Cuando comiences a meterte en cosas donde no sabes en qué te estás metiendo. ¿Cierto? Cuando te metes en lugares que no sabes con qué te estás metiendo, pues puedes tomar deducciones muy raras, o sea, puedes sacar conclusiones muy extrañas. Y si empiezas a sacar conclusiones extrañas y aparte empiezas a entrar en lo que se conoce como profecía autocumplida, porque empiezas a buscar pruebas donde no hay pruebas y te lo empiezas a creer y entonces pues se desvirtúa el tema y vas a llegar a conclusiones erradas. Por eso es importante que para todos los que vayan a tomar la certificación en regresiones tengan que tomar este módulo gratuito, que lo comparto con todo el mundo, que es la serie de vidas pasadas, que sería regresiones a vidas pasadas, karma de vidas pasadas, puertas a otras dimensiones y la existencia de otros planos, que son 3 o 4 clases, como les decía, que ya vamos en la segunda y que seguramente el próximo domingo les dé la tercera. ¿Por qué es necesario? Porque, pues bueno, les aviso desde ya, para todos los que están interesados en este tema, ya aquí hay más de 200 personas en la sala, así que si están aquí presentes, me imagino que es porque están interesados en los temas de regresiones a vidas pasadas, ¿cierto que sí? Entonces, o por lo menos en la existencia de otras vidas. Entonces, pues les quiero avisar que esta serie gratuita está siendo llevada a cabo a razón y a modo de preparación para la certificación en vivo que yo voy a dar de regresiones a vidas pasadas. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta certificación en vivo? Pues bueno, les quiero contar que el día 5 de noviembre, noviembre, el 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre, voy a dar un curso, una certificación de especialidad en regresiones a vidas pasadas. O sea, vas a ser hipnoterapeuta con especialidad en regresiones a vidas pasadas. ¿Cuál es el requisito para que tú puedas tomar esa clase? Como mínimo, pues que te hayas tomado el curso de hipnosis tradicional básico, o sea, ese es lo mínimo, ¿de acuerdo? Lo segundo que tienes que tener como condición es haberte tomado esta serie de 3 clases que estoy dando gratuitas como preparación previa al curso. Esas son las únicas 2 condiciones y ambas condiciones son gratis, ¿de acuerdo? O sea, primero, como les digo, clase o curso de terapia, hipnosis tradicional para que aprendas, sepas hipnotizar, porque si no sabes hipnotizar, pues ¿cómo vas a hacer una regresión a vidas pasadas? ¿Cierto? Ahora, también tienes que tener esta serie del ciclo de regresiones o preparación previa a regresiones para que puedas comprender mejor lo que vamos a aprender en ese curso. Como le digo, son 2 requisitos, o sea, son como 4 clases de requisitos, pero son todas esas gratuitas. A razón de la pregunta de Alma, pues, ¿qué frecuencia cerebral se necesita para hacer una regresión? De hecho, casi cualquiera, solo que cambian las características. Se puede hacer desde alfa hacia abajo. Entonces, ahora, como les estaba diciendo, esta especialidad en regresiones va a ser un curso totalmente en vivo que lo voy a hacer yo. Yo personalmente lo voy a guiar. Sí, han habido otros instructores de la fundación que han dado especialidad en regresiones, pero pues bueno, a cada uno le gusta un instructor, cada uno tiene su cosmovisión, su forma, su estilo. Entonces, pues yo he dado alguna serie de regresiones en el curso de hipnoterapeuta, pero esta especialidad, los cursos nunca salen igual. ¿De acuerdo? Esta especialidad de regresiones la voy a hacer con mucho cariño y les voy a enseñar todo lo que sé al respecto de la regresión. ¿Qué es lo que van a aprender en la especialidad en regresiones este día 5 de noviembre? Te aviso desde ya, no sé si va a ser 1, 2 o 3 clases las que nos demoremos. En el caso de la clase que estaba dando, que dije que iba a ser una, pues fueron más. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a aprender? Primero que nada, ¿qué es una regresión?
Vamos a hablar también cómo se genera una regresión, o sea, cómo hacer una regresión de manera correcta, cómo inducirla, cuáles son cuál es el estado cerebral, cuáles son los hercios cerebrales a los cuales tienes que inducir una persona, con cuál nivel de FP se puede hacer una regresión, porque bueno, hay FPs y FPs, y hay que aprender en cuáles se puede hacer una correcta regresión. ¿Cuáles son las metáforas necesarias para tú poder inducir una regresión? O sea, ¿qué cosa te va a llevar o qué tipo de inducción te puede inducir a un paciente a una regresión? También vamos a hablar de las autorregresiones, cómo se puede hacer una autorregresión y cómo se puede llevar a cabo. Vamos a aprender cuáles son las regresiones reales y las regresiones falsas, cómo identificarlas. Vamos a aprender cómo sacarle provecho a ambas, cómo utilizar para superar un karma de vidas pasadas o superar un recuerdo reprimido o un trauma a través de una regresión ficticia o una regresión falsa, y vamos a aprender cómo cuando lleguemos a una regresión real, vamos a aprender cómo sacarle provecho a esa regresión real a través de una técnica la cual incluso te va a permitir traer sabiduría y conocimiento de una vida pasada. O sea, le vamos a sacar el jugo a todo lo que es una regresión. Luego también, por supuesto, les voy a enseñar cómo generar sugestiones poshipnóticas para lograr regresar a ese tipo de regresión, o sea, la misma vida pasada, para continuar trabajando eventualmente en el tema que hubiese faltado un poco de trabajo en una regresión, porque algunas veces no se logra trabajar todo en una sola sesión y hay veces que trabajarla en 2 o en 3 sesiones. Entonces hay que dejar un checkpoint, ¿cierto? Un punto de guardado para poder volver a la misma regresión y continuar trabajando dentro de la misma. También, como último tema dentro del curso de regresiones o especialidad en regresiones a vidas pasadas, les voy a enseñar qué hacer cuando nos enfrentemos a efectos no deseados. Porque a veces cuando estamos en regresiones pasan cosas que se nos salen un poco de las manos, y si no estás preparado para controlarlas, pues el paciente podría pasar un muy mal rato. Por eso las regresiones no se toman así a la ligera, sino que el curso de regresiones normalmente es un curso que dura de 4, 5, 6, 7 horas. Entonces, como mínimo, y es así, un montón de información, una tras la otra. Entonces les voy a entregar toda esa información. Y bueno, si yo veo que hay gran participación de los alumnos en el curso de regresiones, pues quizás incluso hasta les hable un poco de una progresión. ¿De acuerdo? Entonces, que ahí es otro tema que es lo contrario. En vez de ver hacia atrás, es ver hacia adelante. Pero eso pues queda ahí a medición, a ver si es que realmente hay buena convocatoria para la especialidad de regresiones. Pues también les pondré ahí quizás el módulo extra de progresiones. ¿De acuerdo? Esto no lo aseguro, pero vamos a ver con cuántos alumnos me encuentro el día de la clase. Así que, chicos, ¿quiénes quieren participar? ¿Quiénes les gustaría participar en esa especialidad? Así me levanta la manito, me dice yo, de ahí me lo pone en el chat. ¿Quiénes de los que están aquí les gustaría tener la posibilidad de participar en la especialidad de regresiones? Y que al terminar el curso, pues tengas una certificación acreditada por la Fundación, por el Seminario de Cultura de Paz de las Naciones Unidas y por la STPS, que es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. ¿Realmente vale la pena aprender regresiones? Mira, si la hipnosis te gusta, lo que tienes que aprender son regresiones, porque desde mi punto de vista está dentro del top 3, o sea, de hecho el top 2 de sesiones más solicitadas. O sea, lo que más te piden, bajar de peso y regresiones son como ahí, andan ahí a la par. Son de las cosas que más te piden, que más te solicitan. Así que todos los que me levantaron la manito, de todos los que les gustaría aprender esta clase, pues comienzan a reservar desde ya porque son con cupos limitados. Hay 30 cupos, 30 personas para ese evento. Si tenemos los 30 de la convocatoria, pues les regalo el módulo de progresiones también. Así que, pues, entre más se inscriban, pues todos ganan. Así que, ¿cuánto cuesta el módulo de regresiones?
con su respectiva certificación. Pongan atención porque les voy a decir los valores. Como siempre, los países de Latinoamérica son más beneficiados, así que pongan mucha atención. Para Europa, el valor es de solo 150 euros. Para los Estados Unidos, con solo $100. Pero para el resto del mundo, pongan atención. Para México son solo 1.200 pesos mexicanos. Escuchaste bien, 1.200 pesos mexicanos para México. Para Bolivia son 345 pesos bolivianos. Para Argentina, 35.000 pesos argentinos. Para Chile son solo 50.000 pesos chilenos. Para Perú son solo 200 soles y para Ecuador son solo $50 por un curso que realmente te va a entregar una herramienta que te va a servir para toda la vida y que vas a recuperar la inversión en una sesión. ¿De acuerdo? O sea, si tú aprendes esto, o sea, piénsalo bien, tú aprendes a hacer regresiones y le haces una terapia a una persona, a una persona, ya recuperaste el valor de la inversión. Así, tal cual, simplemente por hacer una sesión. Entonces, para Colombia, 250.000 pesos colombianos. Entonces, chicos, pues la invitación se las hago ahí con todo cariño. Solo 30 participantes, los 30 más rápidos. Claro, por supuesto, los que estén ahí y no puedan participar en el en vivo, por supuesto que va a quedar con el acceso a la plataforma. Si por ese motivo no puedes estar el 5 de noviembre presente, no te preocupes. Si tú pagaste tu curso, tú tienes, por supuesto, tu material de resguardo y el acceso ilimitado al curso para que lo puedas repasar y repetir todas las veces que quieran. Así que, chicos, en los próximos minutos sus profesores asignados van a abrir ahí los grupos de WhatsApp para que aprovechen las becas, por supuesto, y también les aviso que si no puedes pagar el curso de una sola vez, no te preocupes, aún estamos a tiempo. Hoy es 22, o sea, estamos a un poco más de 2 semanas. Entonces, pues piénsalo, puedes reservar ahora, puedes hacer, por supuesto. Sí, también. Entonces, puedes hacer una reserva para asegurar tu cupo y tu participación y el excedente, por supuesto, que lo vas a poder pagar antes del evento. Así que lo puedes pagar en 2 cuotas, pero no te pierdas esto. Si el tema de las regresiones, la hipnosis te gusta, te apasiona, pues en el día del evento te voy a enseñar todo al respecto de las regresiones a vidas pasadas. Así que, chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado al máximo. Por supuesto, los que están en el diplomado, cordialmente invitados, ¿de acuerdo? Así que, chicos, pues les aviso a todos que están ahí dentro. Y los que todavía no están dentro, pues ya, inscríbanse porque quedan solamente pocos cupos disponibles y espero, como les decía, que la clase del día de hoy les haya gustado, la hayan aprovechado. El próximo domingo continuamos con la serie de regresiones, en este caso, puertas a otras dimensiones, para que el día 5 de noviembre entremos con todo al curso de regresiones. Así que, chicos, se despide su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Les deseo una feliz tarde y les abro el audio para despedirnos como corresponde. Hasta la próxima, chicos. Gracias, Chao, chao. Frank. La semana que entra. Dios lo bendiga. Bendiciones. Adiós. Ay, Dios lo bendiga. Bye. Bye. Saludarla. Gracias, maestro. Bendiciones. Chao, chao. Bye. Gracias. Marilu.